preocupó un poco. Y ahora pues me dijo eso, ¿no? Realmente no sé, habrá que buscar otros métodos después, por eso en Profe, me perdí. ¿Cómo? Me perdí. Lo que pasa es que este programa me dijo ayer que nada más se podían tener 40 minutos de charla. Y resulta que pues eso me acaba de hacer, ¿no? A los 40 minutos me dijo bye. No sé por qué me hizo eso, parece que necesito una cuenta pro o no sé si debería abrirlo con la cuenta. Pero ya lo tenemos. Bien, continuamos. ¿Ya estamos todos? ¿Cuántos hay? Hello, ¿cuántos hay? Hay que esperar porque estamos apenas en la mitad. Hay 20 personas. Bueno. Y hay 21. ¿Me escucha? No me escucha. ¿Están viendo mi pantalla o no? Sí, amigo, sí te escuchas. ¿Ya compartí mi pantalla? Sí. ¿O no? Perfecto. Sí, profe. ¿Alguna duda de los que ya están conectados? ¿Alguna duda hasta aquí para en lo que llega el resto? No. No, ok. Oli. Entonces vamos. Oli. Había pasado. Cerró. Bueno, hay 32, éramos 42, faltarían unos 10. Sí, lo mismo que nos pasó con el profesor 33. Cledi. Es que yo me temo que esto nada más acepta 40 minutos si uno entra con su correo. La próxima voy a entrar con mi correo de Univac a ver si me permite más tiempo. Entonces vamos. Pero si no aguanta. Pero como Ayer. hicimos la clase ayer entonces, la clase duró más. Y la Porque es de- que Lo que pasa es que ayer me dediqué solamente con ustedes. Hoy tuve primero clase con segundo. Es posible que haya un límite de tiempo y me descontó el de segundo. Se me ocurre, no sé. yo creo que es más bien como fue la primera vez una prueba. Por la primera vez, por la primera vez. Empezar a Pero cobrar. con Yo digo que es porque la primera vez. con segundo di 1 hora y media y no me lo hizo. Eso me inclino por mi hipótesis. Bueno, bien. ¿Cuántos estamos? No veo. 35. Bueno, se están demorando mucho, lo siento. Entonces, básicamente, a eso se refiere esa pregunta, si es viable utilizar la estadística. Ahora hago otra pregunta. Aunque ya lo hemos visto de alguna manera, según el texto leído, ¿cuáles son las finalidades de la investigación cualitativa? ¿Alguien pudo responder eso? ¿Tiene una idea o puede leerla? Profe, Responder de manera conjunta cómo siente, cómo piensa y cómo actúa la gente. Describir lo que vive la gente y cómo lo vive. Interpretar dónde se desarrolla la vida cotidiana. Explicar cómo las personas conocen e interpretan las realidades. Y internalizar el mundo sociosimbólico y cultural de sus contextos. Pregunto algo. Profe, tengo una pregunta. A mí la última Dígame, no me ¿quién? quedó clara. Exacto, la última. Internalizar el mundo sociosimbólico y cultural de su contexto. ¿Qué significará eso? Bueno, no sé. Es una buena pregunta. Realmente eso refiere internalizar. Está refiriendo a lo que pasa en el investigador. El investigador tiene que comenzar a entender lo que está pasando dentro del grupo que está investigando. Vamos uno por uno y luego llegamos a ese. Entonces, primero, caracterizar y responder de manera conjunta y articulada cómo se siente, cómo piensa y cómo actúa la gente. Básicamente, cuando hacemos investigaciones cualitativas, podemos hacerlas casi que desde muchas disciplinas, pero básicamente es para las ciencias sociales y sobre eso estamos aquí, las ciencias humanas. Entonces, lo primero que uno hace es entender cómo funciona la gente, qué pasa con la gente, de qué se compone la gente, cómo actúa la gente, cómo se interrelaciona. Y en ese sentido respondemos cómo sienten y cómo piensan. Sí, escucha bien. Cómo sienten y cómo piensan. ¿Se ve borrosa su pantalla? ¿Ustedes ven borrosa mi pantalla? Sí. Sí, No. profe, sí. Yo la veo Ya se borrosa. arregló. Ok. Entonces, caracterizar, eso consiste. Primero hacemos como un diagnóstico, como que miramos qué pasa con la gente, cómo se siente, cómo actúa, cómo piensan. Ahora, describir y comprender lo que la gente vive y cómo lo vives. Primero es entender qué pasa con la gente, cómo actúa con la gente, y luego vamos a tratar de entender por qué la gente piensa de esa manera. Pensemos en estas 3 preguntas de aquí.
siente, cómo piensa y cómo actúa la gente. Una cosa es saber eso y la otra es entender por qué la gente siente y piensa de esa manera o actúa de esa manera. Esa es la segunda finalidad. Describir y comprender lo que la gente vive y cómo lo vive. Ya no solamente voy a saber cómo se sienten, sino que voy a saber por qué se sienten de esa manera. Muchas veces, cuando la gente se siente de una manera o de otra, eso depende del contexto donde está presentándose. Depende de las situaciones o del tipo de vida, las características de su entorno. ¿Sí está claro? Y eso tiene que ver... Profe, se ve borroso toda la pantalla. ¿Solamente lo ves borroso tú o lo ve borroso todo el mundo? Realmente Yo lo veo bien. Yo la veo borroso. Yo lo veo bien. borroso esa vaina. Yo la veo borrosa. Yo la veo borrosa. No, Yo no veo se doble la posibilidad pantalla. de que sea su internet, porque realmente yo a todos los veo perfecto y yo no he hecho nada. Ay, o yo sea. también lo veo bien. Profe, yo también lo veo bien. Yo lo veo bien. Es como el Está bien, está bien. Yo creo que puede ser un Sí. asunto de internet, sin embargo voy a emplear un poco esto para que pues por lo menos se vea mejor el texto, aunque el texto ustedes lo tienen, ¿no? Estamos trabajando ahí directamente desde el texto. Hoy, y ahora ¿dónde pongo esto? Arriba, Ahora arriba, sí. arriba. Ahí, perfecto. ¿Ven mejor? Sí. Vale. Sí. Entonces, primero, sabemos cómo siente la gente y cómo piensa la gente. Segundo, entendemos, comprendemos por qué la gente siente y piensa de esa manera. Tercero, interpretamos los contextos de la realidad social donde se desarrolla la cotidianidad de las personas y los grupos. Es decir, ahora comenzamos a mirar cómo el contexto puede ser determinante en esa comprensión de la gente. Primero sabemos cómo se sienten, luego comprendemos por qué se sienten así y luego miramos cómo el contexto influencia eso. Cuarto, explicamos cómo las personas conocen e interpretan la realidad, es decir, ya nos vamos un poco más allá y comenzamos a mirar sus conocimientos, sus capacidades. Y por último, internalizamos el mundo sociosimbólico y cultural de estos contextos. Es decir, en ese momento dado es cuando aceptamos el conocimiento, es cuando aceptamos todo lo que hemos visto. Comenzamos a vivir con la gente, a entender su realidad, a hacer su realidad nuestra. Es el momento en que la investigación sale a flote y nosotros ofrecemos unas conclusiones. ¿Está claro? Eso consiste en internacionalizar el mundo, cuando ya uno se encarga de construir su investigación y elaborar unas conclusiones con base en lo que uno ha visto de ese mundo y ese contexto. Quizá esta partecita de aquí les hace ruido, sociosimbólico. ¿Qué es eso de sociosimbólico? Bueno, sociosimbólico tiene que ver básicamente con la sociedad. Toda la sociedad se compone de símbolos. Rosa puede aclarar eso, porque Rosa va a la clase de semiótica, de cuarto. Pero básicamente consiste en eso. Todo el mundo se compone de símbolos y signos. Todo. Eso lo van a ver el próximo semestre. Y esos símbolos y signos están dentro de la cultura. Entonces ya es entender todo eso, cómo la cultura se relaciona con el individuo, cómo el individuo construye la cultura y cómo nosotros como investigadores lo interpretamos, lo entendemos y construimos las conclusiones de nuestra investigación. ¿Sí está claro? Esto de alguna manera es un paso a paso. Que a veces se puede quedar a medias, a veces su investigación se puede quedar solo en interpretar los contextos, a veces solo en los dos, a veces en todos, pero esto es como un paso a paso, son los fines. ¿Qué va logrando con cada cosa la investigación cualitativa? ¿Está claro? ¿Dudas? Sí. No, porque está claro. Vale. Está claro. Pregunto ahora. ¿Alguien puede decirme cuál es la diferencia entre método y diseño, si alguien logró entenderla? No la dice el texto, pero de pronto pueden entenderla. Yo, profe, Dime. ¿Método y diseño? Dime. Profe, Diseño. Ajá, ¿quién va a hablar? ¿Hablo yo o no sé? Profe, Dime. yo entiendo. Ajá. Bueno, Víctor, habla. Bueno, lo voy a decir breve. Lo escribí porque realmente para que no se me olvidara, lo tuve que escribir acá. Vale. Diseño vendría siendo como la organización o planificación en una investigación. Ajá. Ya el método sería la forma en la que vamos a ejercer lo que ya está planteado en el diseño. De alguna manera sí, Víctor. Prácticamente el diseño es la parte que ustedes... ¿Se acuerdan que veíamos dos definiciones de metodología? Y se acuerdan que una de esas definiciones de metodología es todos los recursos operativos de una investigación. Eso es el diseño. De hecho, en su trabajo de tesis ustedes pueden colocar metodología o pueden colocar diseño de la investigación. ¿Alguien iba a decir algo antes de que yo siga aclarando ese punto? No. ¿El que iba a hablar cuando estaba hablando Víctor? Profe, ya para que ya Víctor habló y dijo casi la definición, entonces, tranquilo. Sí, básicamente el diseño es eso. Mientras que el método es solo los pasos a seguir y las técnicas,
El diseño abarca muchos más, abarca las fases, abarca lo que tiene que ver con cómo van a buscar ustedes la bibliografía, abarca sobre cómo van a analizar los datos, porque el método... O sea, se diría que dentro del diseño, entonces se establece qué métodos se van a usar. Sí. El diseño no es como tan estricto, ¿no? El diseño no es una cosa como que uno tiene que ponerse a pensar y decir, ¿cómo va a ser mi diseño? No, no, no. Pero dentro del diseño sí está el método. Sí era lo que iba. ¿No? Dentro del diseño está el método. El método sí es estricto. El diseño es simplemente todo de lo que usted se va a valer para organizar su tesis. O sea, es como la superestructura de la investigación. Sí, de alguna manera. Dentro del diseño están los argumentos que usted utiliza para justificar, cuáles son sus objetivos. Todo eso está dentro del diseño. Un esquema, profe, ¿no? ¿Cómo? Sí, como un esquema de la tesis. Si yo les digo a ustedes ahora, una investigación debe tener una justificación, unos objetivos, un planteamiento de problema, un marco teórico y una metodología, todo eso hace parte del diseño. Pero el método solo está en la sección de metodología, que es donde decimos cuáles son los pasos a seguir, con qué instrumentos y con qué población. El método son los pasos que se van a realizar, cómo se va a organizar la investigación, cuáles son las técnicas con las que se van a realizar esos pasos, eso ustedes lo hicieron y lo respondieron muy bien en el examen, y con qué gente. Ese es el método. Si va a ser inductivo, si va a ser deductivo, ese es el método. El diseño es todo lo demás, desde los objetivos que se inventan, desde por qué van a hacer esa investigación, todo. Es como la macroestructura, como de alguna manera lo decía Luis. ¿Está claro? En ese sentido, el método está dentro del diseño, no a la inversa. Díganme. En el diseño dice que es hipótesis-problema. Ajá. O sea, dice, es la estructura a seguir en una investigación que ejerce el control de la misma con el fin de encontrar un resultado confiable y su relación con los interrogantes surgidos de los supuestos es hipótesis-problema. ¿Qué quiere decir hipótesis-problema en ese contexto? Wow, esa es una buena pregunta. Y es una pregunta complicada y es una pregunta que me va a sacar un poquito del tema, pero que yo creo que es importante que la tengan en cuenta. Esta es una pregunta fuera de contexto, pero que sí creo que es válida. En las investigaciones cualitativas no se hacen hipótesis. Eso ya lo hemos dicho. Lo mejor es, bueno, no sé si lo he hablado con ustedes, pero lo mejor es no tener hipótesis. Porque uno va, y lo vieron en los métodos que están en esta clase, uno va de forma inductiva, de lo particular a lo general. Y luego es que uno va a generar la teoría. Entonces, en las investigaciones cualitativas lo mejor es no hacer una hipótesis. No arrancar diciendo, las personas toman 5.000 Coca-Colas. No. Arranque primero con su investigación y luego al final genere sus teorías y punto. No se ponga a hacer hipótesis. Cuando se habla de hipótesis-problema es que toda investigación parte de un problema. Un problema que no necesariamente es un problema. Es decir, una razón por la cual algo está pasando en el mundo y por lo cual usted va a realizar su investigación. Por ejemplo, en comunicación pensemos que últimamente los canales de televisión colombianos tienen una falta de rating. Ya no hay tanto rating como antes en ningún horario, ningún día. Con excepción de los partidos de la Selección Colombia. No hay rating nunca. Entonces, eso puede ser un problema y a partir de ahí uno parte de explicar qué es lo que está pasando con la televisión. Y ese problema es lo que nos va a dar paso a nuestra investigación, que nos va a dar unos objetivos, que nos va a suponer qué es lo que vamos a hacer y todo lo demás. Eso es un problema. Muchas veces se le llama hipótesis-problema porque puede que el investigador tenga una idea en su cabeza de qué está pasando, o sea, tenga en su cabeza una hipótesis, pero generalmente no la presenta, no la dice. Porque las investigaciones cualitativas se supone que son inductivas y uno parte, como quien dice, de meras ideas. No es como las investigaciones más de ciencias que uno llama exactas o lógicas, que de alguna manera sí parten de una hipótesis. ¿Está claro? Por eso se llama hipótesis-problema. Pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es que hipótesis-problema es igual a problema solamente. Y problema es aquello de lo que uno parte para iniciar su investigación. Lo que está pasando en el mundo que a uno le llamó la atención. Dime, Luis. Se podría decir que se evita plantear ese tipo de cosas para no tener de pronto prejuicios al momento de realizar la investigación o al momento como estamos en cualitativos, pues en el cualitativo se va a hablar, se va a observar, de pronto para no tener un prejuicio sobre la línea en la que se va a ver o algo así. ¿Pero en qué sentido? ¿De qué término me estás hablando? ¿Cómo? Cuando decimos que no se utiliza normalmente hipótesis, que no se empiece con algo pensado, de pronto para evitar es que uno se encamine ya en un Así como lo estás diciendo, así es. Es para evitar que usted está trabajando con humanos.
Y como usted está trabajando con humanos, usted no vaya a tener prejuicios y no vaya a encaminar su trabajo desde el principio suponiendo lo que va a pasar. Usted mire para ver primero qué pasa. Entonces, por eso se evita la palabra hipótesis. Muy bien dicho. Por ejemplo, una de las tesis del semestre pasado que se graduó tenían una hipótesis inicial que era que ciertos programas de televisión transmitían una mala imagen de los tatuados, por ejemplo. Ya ellos partieron de una hipótesis. ¿Ya qué pasa con ese trabajo? Ya automáticamente ya va a necesitar encontrar esa justificación. Si no la encuentra, el trabajo no funciona. Entonces, cuando uno se plantea una hipótesis es porque uno tiene que alcanzarla. Ahora, eso en ciencias naturales es viable porque, hombre, ya uno sabe más o menos que eso funciona como una maquinita. Pim, 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 pim. Pero con los humanos no. O sea, yo puedo tener una hipótesis con ustedes que digo, si comienzo a transmitir videos, esto va a funcionar excelente. Y fíjense, aquí estamos donde no todos están contentos, algunos sí, otros no. Cuando yo comencé a hacer videos, tenía la hipótesis de que iba a funcionar. Y mi hipótesis cayó. En efecto, Luis tiene razón. Y eso puede generar errores, que la investigación se caiga, y en muchos casos, como tú lo mencionabas, prejuicios. ¿Está claro? ¿Dudas? Sí. Profe, una pregunta. No, profesora. Profe, una pregunta. Dime. ¿Sí me escucha? Sí. O sea que el problema es la idea inicial que yo tengo como de mi propio interés. Sí, Ya que no es la hipótesis. eso que te llamó la atención del mundo, exacto. Eso que te llamó la atención, que fue lo que te llamó la atención para hacer tu investigación. Sí. Gracias. Bien. Ahora nos vamos a la etnografía y vamos a hablar un poquito de la etnografía. ¿Cómo se ve la teoría y el problema desde el método etnográfico? ¿Quién tiene una idea de esa respuesta? ¿Cómo se ve la teoría y el problema? Yo por acá tengo, profe, de que con el método, sí, que con el método etnográfico lo que se busca son desarrollar teorías generales y no pues probar teorías determinadas, y que ellos comprenden es el contexto cultural de una comunidad sin expectativas algunas. Muy bien, muy bien. Ellos más o menos No te escucho, Ruperto, no te escucho. Repito, lo que pasa es que como que hay un micrófono abierto y no te escuché bien. Lo último que estabas diciendo. Que es como de la manera en que se ve la teoría y los problemas desde el método etnográfico. Fue con lo que estaba comentando. Dime, Valerie, antes de hablar yo. Creo que, si estoy bien, tiene un fin que es desarrollar su propia teoría. Sí. Básicamente, este método surge de los antropólogos, es antropología. Antropología. Sí. ¿Por qué? Porque los antropólogos se metían a estas comunidades indígenas en el medio de la selva, en el medio de la nada, y lo que comenzaban era a mirar y analizar de alguna manera qué pasaba con esta gente. Entonces no tenían un presupuesto, no sabían qué iba a pasar. Y como nos decía Ruperto, en efecto, lo que hacían era que no tenían una teoría base, no esperaban comprobar nada, simplemente llegaban, miraban qué pasaban y construían una teoría con base en ese grupo. Es decir, el comportamiento de la tribu X es así, y esa era su teoría. Uno no utiliza esa teoría para otro grupo, uno la puede utilizar como antecedente y decir, bueno, fíjense, así como en mi grupo pasó esto, en otro grupo pasó igual, pero yo no puedo ir con lo que pasó en el grupo que está en el Amazonas, de indígenas del Amazonas, a confirmar lo mismo por allá en La Guajira. No puedo. Entonces, en efecto, como decía Ruperto, van construyendo la teoría se va construyendo por partes en torno al grupo donde van. En ese sentido, es un sistema inductivo. Y todos los métodos de los que estamos hablando aquí, de los que vamos a hablar aquí, por lo menos de los tres que vamos a hablar aquí, de los tres primeros, son de tipo inductivo. Uno no tiene una hipótesis, uno se va al grupito y va mirando a ver cómo esa teoría va surgiendo sola. ¿Está claro? Sí, profesora. Entonces, estudia casos específicos. ¿Cómo específicos? No personas específicas, pero sí grupos específicos. O sea, no se van a poner a estudiar todos los indígenas de Colombia. ¿No? Estudian un grupito específico y desarrollan una teoría general, como dice aquí, sobre ese grupo. Prácticamente, ¿qué iban a decir? Que su objetivo es descubrir y generar la teoría, pero no probar ninguna teoría que ya está determinada. Exacto. O sea, no utilizan una teoría y dicen, yo quiero probar que esta teoría existe. Ahora les hago una pregunta. ¿Y no utilizan teorías para hacer este tipo de trabajos? Eso iba a decir yo. Dime. De que, o sea, ¿en qué se basan para realizar esos trabajos? ¿No se basan
Se basan empíricamente, ¿no? No, Según no lo es que En el empíricamente del todo. conocimiento. No es Se basan en... empíricamente, no es empíricamente del Tienen todo. una investigación naturalista. Sí, pero no significa que sea empírico, lo cual no significa que la labor de investigador sea empírica. O sea, no significa que él se va en blanco. Vamos a ver qué pasa. No. Él está siempre ahí, indaga en los sitios de estudio y registra fenómenos Sí. mediante la observación y la participación directa con el fenómeno que está estudiando. Exacto, pero sí utilizan teorías. Lo que pasa es que lo que utilizan son como teorías de referencia, es decir, han visto que han hecho otros autores, han mirado que han resultado otros autores y van al grupo para mirar si de pronto eso pasa o si no pasa. Es como para comparar. ¿Sí me No lo entiendes? hacen directamente. ¿Cómo? Profe, Lo hacen directamente No lo hacen directamente, no quieren confirmar esas teorías, solamente quieren ver si su teoría tiene alguna relación con las otras teorías. Es decir, es como si leyeran los libros y los otros libros les dieran algún tipo de inspiración, algún tipo de ideas sobre qué pueden encontrar. Pero no es que si ellos no encuentran lo mismo se van a enojar. ¿Sí me entienden? Es básicamente eso. Es tener las otras ideas como inspiración, como motor. Como una guía. Exacto. Por eso decimos que no es espontaneísta y carente de sustento teórico. Sí tiene un sustento teórico. Si yo voy a analizar tribus, dame un segundo, Víctor. Si yo voy a analizar tribus del Amazonas, yo leo teorías y resultados de investigaciones de otras tribus del Amazonas a ver si hay algún parecido. Y ya más o menos, ya eso me ayuda de pronto a saber cómo me meto, qué pregunto. También, por ejemplo, si algún teórico recomienda que lo mejor es llegar a las comunidades y mantenerse aislado e irse involucrando lentamente, pues yo eso lo voy teniendo en cuenta a ver si con mi grupo funciona. O sea, no es que uno se meta a la loca allá en el monte con esta gente y lo que pase, no, se lee un poco para saber cómo se puede entrar a la comunidad. Es como con conocimientos previos. Exacto, exacto. Hay un sustento teórico que son como unos conocimientos previos con los que uno se llena, pero que no es que uno los va a confirmar, simplemente que uno se alimenta para tener como una base para poder llegar. ¿Está claro? Yo creo que usted en el video habló algo sobre eso, profe. Ok, no sé en cuál, pero bueno. Profe, lo que yo tengo que decir es que, o sea, cuando uno mira las teorías, así como usted dijo, es para tomarle referencia. Ajá. Y también resalto lo que usted dijo, que no es para no hacer lo mismo, porque, o sea, de nada, o sea, no le veo ninguna gracia hacer lo mismo que ya está investigado. Bueno, o sea, si esto ya está investigado, no aguanta como que, o sea, ¿para qué confirmarlo? En algunos campos de investigación sí funciona porque lo que quieres es confirmar que eso también está pasando en tu grupo, en las ciencias sociales. En este caso de nosotros, profe, es donde entraría a jugar el estado del arte para nosotros como tal mirar las investigaciones anteriores y con eso no repetir. Sí, eso en parte funciona, pero eso también depende del tipo de investigación que van a hacer. Si es etnográfica, ustedes construyen sus propios resultados, si no es etnográfica, no. Porque lo que decía Víctor de que no vale la pena repetir, eso depende. Porque es que, por ejemplo, uno puede ver una teoría que se haya hecho sobre cómo funciona una cosa de la comunicación, una teoría sobre cómo funciona la cosa de la comunicación en los Estados Unidos. Y uno quiere confirmar si igual pasa en Cartagena. Y uno toma esa teoría y la aplica acá para ver si acá se comprueba. En ese caso no sería etnográfico. Y sí vale la pena, porque puedes decir que también pasa en Cartagena o que Cartagena se comporta diferente. Entonces, no es que siempre sea malo repetir una teoría. De hecho, es lo que más se hace. Una teoría ya hecha, uno comprueba si eso pasa o no pasa aquí. Punto. ¿Hasta aquí está claro todo? Sí, exacto. Entonces, dice, representa más bien una postura frente a una realidad investigativa. Es decir, pues lo que se hace es estudiar la realidad, ¿no? El etnógrafo generalmente estudia la realidad y se va metiendo con esta realidad. El etnógrafo es una persona que llega al grupo, se mete, interactúa con él, se va a vivir con las comunidades y va trabajando en ellas. ¿Se puede hacer etnografía fuera de las comunidades indígenas? Claro. Claro, si usted, por ejemplo, si usted va a hacer un estudio sobre cómo enseñar a los niños de un colegio a usar la cámara, eso es etnográfico. Usted se va para allá, les va enseñando, les pregunta cómo se sienten, cómo les va, averiguan sobre su tipo de vida y su proyecto de tesis es cómo enseñar a los niños a utilizar la cámara y que tomen fotos. Hicieron una etnografía. Se involucraron con ellos, hablaron con ellos, interactuaron con ellos. Eso fue etnografía. ¿Sí está claro? O sea, profe, una preguntita. O sea, como tal, una etnografía también se le puede llamar, por ejemplo, cuando hacen esos tipos de censo en las casas. No, porque una etnografía implica más tiempo. Eso simplemente lo hacen 5 minutos. El caso que ponía de los niños que toman fotos es porque ustedes no van a ir solo un día. Posiblemente van varios a explicarles. Primero van, los conocen, luego los llevan a un parque y los enseñan a tomar la foto, luego vuelven el otro fin de semana. Es más largo el proceso. La etnografía siempre implica un amplio inmersivo, se podría decir. Hay gente que dice, ¿cómo?
Profesor, Dime, Sadie. usted dijo que si se podía hacer etnografía, pero sin necesidad de ir al lugar. No, yo no dije eso. Nunca es posible. No sé si Me pareció escuchar Que- eso. lo que yo entiendo, Ajá, Lauren. lo que yo entiendo es que en la etnografía tiene que haber una participación activa del investigador. Bingo. Pero sobre eso íbamos activa ahora. directa. Pero bien. ¿Cómo? Más que activa directa. Sí, Exacto. no, es directa y es activa. Miren, en la investigación antes, que la que no nos sirve, se decía que el investigador tenía que ser objetivo. O sea, que él no podía vincularse con nada. Eso es mentira. Eso con las ciencias humanas no se puede. Ustedes pueden decir, ay, profesor, pero yo puedo ir a una comunidad indígena y yo me paro por allá lejos y que nadie me vea. Te van a ver. O sea, te van a ver. Tú vas a intervenir con la comunidad, ¿sí me entiendes? Siempre uno es un investigador activo porque uno siempre interviene con la comunidad. Imagínense esto. Yo les voy a hacer una encuesta. Mi encuesta es, ¿cómo se están sintiendo con las clases virtuales? Sean honestos con ustedes mismos. ¿Me van a decir la verdad? ¿Así a calzón quitado? No. No me van a decir, eso es una porquería, yo estoy cansado. Eso no me lo van a decir. Van a decir, profe, yo veo que hay como problema. ¿Se dan cuenta cómo su lenguaje va a cambiar enseguida? Sí. ¿Por qué? Porque así yo sea el investigador, ustedes van a evaluarme a mí y van a decir, uy, con este man yo no puedo ser tan honesto, no puedo echar vulgaridades ni nada, porque entonces va a decir tal vaina, yo mejor voy a ser un poquito sutil. Pero si su investigación la hiciera a su mejor amigo, ustedes actuarían de otra manera, y así sucesivamente. Siempre que uno realiza una investigación, uno interfiere en el objeto. Ahora, yendo a lo que dice Lauren sobre ser activo, que aquí dice la activa intervención del observador en la vida del grupo, de la comunidad o de la institución que investiga, supone abrir las puertas de las fuentes de información primaria de mano que se propone obtener. Bueno, ustedes lo leerán mejor. Pero sí, el investigador es un ente activo. Él llega y él no se para en un rincón por allá a anotar todo lo que ve. No, él llega, él habla, él pregunta, él dice cómo te sientes, entrevista a la gente, interactúa, se ríe, se relaciona con ellos. Ese es el tipo de investigador etnógrafo. Los profesores que hacen investigación en sus salones de clase son etnógrafos. Si yo ahora me pusiera a hacer una investigación con ustedes, mirando lo que hacen en la clase del lunes y del martes, estaría haciendo una etnografía y definitivamente interactúo con ustedes. ¿Está claro? Entonces, ese investigador de la etnografía siempre es activo. El pasivo no sirve, porque simplemente el pasivo no existe, porque si usted esté sentado en una silla, la gente que lo ve va a darse cuenta que usted está sentado en una silla. ¿Sí está claro? Y ya por el mero hecho de que usted está ahí, ya está influyendo en la actitud de la gente. Entonces, sí, el investigador es activo dentro de este tipo de investigación. ¿Hasta ahí está claro todo? Sí, sí. Profe, Dígame. ¿y qué quiere? En la etnografía se dice que investiga naturalista, o sea, que tiene una investigación naturalista. ¿Qué quiere decir con eso? Muy bien, es una buena pregunta. Que lo que tú haces es estar en la cotidianidad del grupo. Tú no te pones a someterlos a experimentos, ni te pones a hacerles nada. Tú te pones a estar en la cotidianidad del grupo, estás con ellos, hablas con ellos. Sí hacen entrevistas, pero no se ponen como que, vengan, vamos a ponerles el micrófono y la grabadora, y entonces la grabadora para que lo que usted hable se escuche. No, no, no. La persona se va, habla con ellos normalmente, se lleva una libretica, disimuladamente va actuando. O sea, es como para que la vida siga natural. Que la persona que están investigando no se deje influenciar por uno, ¿sí me entienden? O sea, sin etiquetas, solo... ¿Cómo etiquetas? Sin armas, sin Uno trata de ser lo herramientas, sin más cosas suelto raras. posible. ¿Cómo? Uno intenta ser como que lo más suelto posible a la hora de investigar. Sí, exacto. Miren, yo he hecho lo más natural. Exacto. Yo he hecho entrevistas para lingüística y yo llego donde mis colaboradores y comenzamos a hablar, estamos hablando súper chévere, súper cool, y de repente les digo, bueno, ahora sí vamos a comenzar la entrevista. Y cojo la grabadora, le pongo el micrófono, se los pongo en la mesa y es así. Cambia enseguida la actitud del man. El man estaba, no joder, y ese día me cogieron y me patearon y tal vaina. Y yo le digo, bueno, ahora sí vamos a grabarlo como habla. ¿Cuál es su nombre? Juan Felipe Reyes. ¿Y a qué se dedica? Yo soy tal cosa y tal cosa. Automáticamente cambia su lenguaje. ¿Está claro? Entonces lo que se busca con este método es que eso no pase, que sea muy natural, que sea muy cómodo para el investigador ese desarrollo. ¿Está claro? Que sea fluida, ¿no? Sí, que sea Sí, fluida. es como para Igual que, la otra también puede ser fluida. es como para que el entrevistado no se sienta, profe, es como para que el entrevistado no se sienta invadido.
Sí, pero sobre todo para que los datos sean naturales, para que la información que uno consiga sea natural. ¿Está claro? Y bueno, las técnicas de este tipo de método son pues bastante básicas. Son la observación no estructurada, es decir, no vamos a irnos voy a observar y voy a observar esto y lo otro y lo otro. Sino es estar ahí, es participante, porque uno puede participar en la interacción. Si alguien le dice, ven para que participes en la actividad que estamos haciendo, uno participa. Se pueden hacer entrevistas a profundidad sin grabarlas, sino estando de pronto con las personas mientras cocinan y uno habla y habla muchas veces con esas personas. Historias de vida, que las personas cuenten su vida. Grupos focales es cuando uno tiene una comunidad o un grupo y uno se enfoca en un grupo particular. Imagínense que están estudiando con niños que van a tomar fotos y ustedes toman 3 o 4 y se centran particularmente en eso. Eso es un grupo focal. Esto es bien importante porque mucha gente cree que la etnografía nada más es observación. No, 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 no. En la etnografía uno observa, pregunta, interactúa, ¿sí me entienden? Se relaciona con la gente, hace entrevistas y todo ese tipo de cosas. No es solo observación. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora, ¿por qué en el método de la teoría fundamentada se habla de teoría inductiva? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, me quedan 8 minutos porque esta cosa me dijo que se va a apagar en 8 minutos. Entonces voy a tratar de hablar yo, no voy a preguntarlo. Hay que solucionar esta vaina para la próxima. Va a ser como por Meet, creo que Meet sí me permite un montón de tiempo. En la teoría fundamentada es un método bien interesante porque la teoría fundamentada es así, a diferencia de la etnografía, es así parte de nada. O sea, esa dicen, yo voy a hacer mi investigación y lo que voy a hacer es recoger datos. Y se van a recoger datos. Quizá tienen un método, no tienen un método, sí tienen un método definido, este es el método precisamente, recolecte datos, pero no se van a poner a leer teoría antes. Lo que van a hacer es recoger todos los datos y luego de que recogen los datos, formulan su propia teoría. Por eso se dice que es una teoría inductiva, porque acá no leemos nada. Tenemos unas técnicas que básicamente las técnicas serían, pues consiste también en parte en la observación, en la recolección, en la muestra, en la ¿cómo llamarlo? En la recolección de encuestas, de entrevistas con la comunidad, pero básicamente se parte de nada. Uno parte de nada para uno llegar al conocimiento. La teoría surge después de los datos. Por eso decimos que es una investigación de pronto inversa. Se trata de un método de investigación que opera casi de una forma inversa a los tradicionales. Pues en los tradicionales uno realmente lee la teoría, sabe un poco del tema, lo averigua y luego es que uno va a investigar. Acá no. Acá yo digo, por ejemplo, yo quiero investigar a ver qué pasa con los niños del colegio San Juan. Pero ni siquiera averiguo antes, ni leo qué le pasa a los niños en esa edad, nada. Yo voy, miro y lo que vaya saliendo se va construyendo mi teoría. ¿Dudas sobre esto? ¿Dudas hasta dónde voy? Entonces la teoría fundamental está centrada como en la búsqueda de los procesos. Sí. Buscan los procesos y luego de que buscan el proceso es que construyen la teoría. Generalmente lo que se hace en la investigación es, hay una teoría, con esa teoría yo me genero unas ideas y luego voy a hacer mi investigación. Acá no. Acá primero recojo mis datos, luego los organizo y luego es que construyo la teoría. Es exactamente a la inversa del proceso. Por ejemplo, dice, en vez de comenzar la investigación con el planteamiento de una hipótesis, el primer repaso es la recopilación de datos, con una variedad de métodos. Recogen datos con muchas maneras. Aquí métodos se puede entender como técnicas, ¿no? Entrevistas, encuestas, cuestionarios, observación, todo con lo que puedan recoger datos, recogen todo el número de datos posibles y luego es que van a proponer una hipótesis cuando ya hayan analizado lo que tienen. La experimentación va metida ahí también. Sí, hay experimentación, también es un tipo de técnica que se puede utilizar. Claro que sí, María. Fíjense que la experimentación no hace parte del método etnográfico porque allá es naturalista, acá sí se pueden experimentaciones. Depende también de la investigación, ¿no? En algunas no se podrán, pero acá sí se puede. Profe, claro? y después de la recolección de datos y ya se hacen las hipótesis, o sea, de ahí para allá, ¿qué se hace? Construyes o sea, ¿ya tu queda teoría. la investigación hasta ahí o qué? No, haces tu teoría. Tu teoría es la conclusión. Cuando tú creas tu teoría sobre el fenómeno que estás analizando, esa es la conclusión. O sea, mientras que en los demás métodos lo que haces es coger una teoría para ver si funciona,
Acá lo que haces es exactamente lo contrario. Miras primero los datos para formar una teoría. ¿Dudas? Lo de la teoría inductiva. Todos son inductivos. Todos los métodos son inductivos porque todos van de lo particular a lo general. No, pero usted hizo una pregunta al principio. ¿Cuál? Usted hizo esa pregunta al principio. ¿Al principio de qué? Que la teoría fundamental va a validar la teoría inductiva, creo que fue en ahí. Ajá, te lo acabo de aclarar con la... Ajá, es inductiva lo que dijo era que todo iba a la teoría se va No. induciendo, o sea, no partes de una teoría. No es el método inductivo, es una teoría inductiva. La teoría la vas induciendo, la vas creando lentamente. No partes de una teoría previa, te vas induciendo en la teoría que tú misma vas formando. ¿Está claro? Ahora, pues pertenece al método cualitativo y básicamente consiste en eso. Hay un pragmatismo porque utilizan la praxis, los conocimientos que uno tiene así empíricamente, pura cosa empírica, no me pongo a leer nada, sino lo que a mí se me va ocurriendo, con base en eso voy analizando mis datos. Por eso se habla de un pragmatismo, porque es práctico, pragmático, uno va aprendiendo en la marcha. Y bien, finalizamos con la fenomenología, que básicamente... Finalizamos con la fenomenología porque realmente se me va a acabar el tiempo restante, nada más tengo 3 minutos. Y en la fenomenología lo que hace Hay dos es que escuelas. se investigan las vivencias. Claro, hay 2 escuelas, la ideítica y la descriptiva. La ideítica... Profe, la ideítica y la descriptiva es la misma. Sí, eso iba, es que se me trabó la lengua. La ideítica o descriptiva y la hermenéutica. La hermenéutica. Ambas de alguna manera se centran en explicar las vivencias, comentar las vivencias de los sujetos, de las personas. Todos estos métodos se basan en personas. Y en ese sentido, en este lo que le interesa es mirar las vivencias, que nos cuenten las vivencias y con base en las vivencias es que construimos nuestros resultados. Este se diferencia así de la etnografía. En la etnografía uno entrevista a la gente y escucha sus vivencias, pero también uno los observa. A mí alguien puede decirme, una mujer puede decirme, en la etnografía puede decirme, no, yo soy una mujer tranquila, yo no hablo con nadie, pero con mi observación yo me di cuenta que es lo contrario. Acá no, acá me baso en la voz de quienes participan y con base en ello yo planteo mis conclusiones, porque considero que las vivencias de las personas son mi objeto de investigación. A mí no me interesa más nada si no son las vivencias de las personas. ¿Sí está claro eso? Bueno, nos queda menos de 1 minuto. Había dicho que al terminar la clase les iba a enviar un link para que pues resolvieran un quiz. Y pues ahora se lo voy a enviar por el WhatsApp antes de que esto finalice. Lo voy a enviar en 5 minutos para que por lo menos puedan leer la parte final, que es la parte de las conclusiones aquí. ¿Dónde está? Es una parte por aquí, para la parte final donde mencionan las 3. Y pues luego les envío el pequeño quiz, que básicamente es una comprensión de lectura más lo que yo he explicado. Nos vemos porque se me va a acabar el tiempo, entonces antes de que corte sí me gustaría despedirme y tendrían 15 minutos para resolverlo. Es un quiz de 10 preguntas, así que tienen tiempo de sobra. De falso verdadero y de escoja la respuesta correcta. ¿Dudas? Antes de que se apague. No, señor. No, profe, todo claro. Listo. Bien, nos vemos. La próxima, cualquier duda sobre Eso tiene nota. Obviamente le va a salir un resultado porque eso depende de la comprensión de lectura. Es una comprensión de lectura. Bien. El quiz hay que hacerlo cuando. Ya. Ya porque dijimos que iba a ser en la hora de clase. Sí. Ok, profe. Listo. Nos vemos. ¿Tiene nota? Sí, va a tener un resultado. Va a tener un resultado que yo lo tendré en cuenta de alguna manera. Es algo mínimo dentro de la nota general. Vale. Listo. Nos vemos. Bye. Nos vemos el próximo martes y en Proyecto les pongo las tareas. ¿Cómo se apaga esta cosa? Grabé. Primero dejar de grabar. ¿Cómo detener?